Estamos aquí conversando con Lisette Murch. Lisette es la directora ejecutiva y la fundadora de Hispano Tax Services, una hispana ayudando a los hispanos aquí en Estados Unidos. Lisette, preséntate tú misma. Muchas gracias, Indira. Bueno, mira, yo soy venezolana de nacimiento, ya tengo unos cuantos años en Estados Unidos, 25 años, y específicamente dedicándome al área tributaria, 20 años. Este año estoy cumpliendo 20 años haciendo declaración de impuestos. Obviamente comencé como mucha gente, haciendo cosas muy sencillas y cada día pues hacemos un poco de cosas más complejas. Y bueno, ahora nos especializamos en el área de real estate, específicamente para personas que compran propiedades aquí en los Estados Unidos. Para inversionistas. Para inversionistas específicamente y lógicamente, pues estas personas que abren compañías acá en los Estados Unidos, porque es una parte que probablemente la persona extranjera cuida mucho, tiene que estar muy pendiente de lo que es el tributo en los Estados Unidos. Hay mucho desconocimiento del tema, realmente, y no solamente eso, cuando un inversionista extranjero, latinoamericano, viene a Estados Unidos a invertir, realmente es un mundo totalmente nuevo del cual desconocen, y hay muchas ventajas que igualmente desconocen de lo que es la parte tributaria para inversionistas en Estados Unidos. Sí, siempre la recomendación para la gente que compra, lógicamente tiene que tener un realtor, una persona que le consiga que consiga aquella propiedad ideal para rentar, para invertir. Porque muchas veces la gente también quiere comprar para mantener su dinero acá. Compra una propiedad y la tiene en holding, simplemente no la tiene trabajando. Para salvaguardar su patrimonio. Exactamente. Entonces el realtor es esa persona que le va a conseguir la propiedad, ya sea para que produzca dinero o para que mantenga este patrimonio. Y bueno, ahí entramos nosotros los contadores de impuestos que vamos a dar ese consejo de cuál es la mejor figura, estructura que tienes que hacer para que cumplas con la ley tributaria y obviamente pues tengas dinero, porque al final... Un punto muy importante. Antes de adquirir la propiedad y de hablar conmigo o de cuadrar conmigo lo que vamos a comprar, es hablar con Lisette, porque ella nos va a dar la estructura que debemos formar para adquirir esa propiedad. Correcto, sí. Es muy importante que antes de hacer esa inversión siempre tengan una opinión de un profesional de impuestos en el área tributaria internacional. Aquí le llamamos internacional a toda aquella gente que viene y trae dinero para invertir en los Estados Unidos. Entonces, muchas veces, porque a veces las personas tienen la ilusión de comprar aquí en los Estados Unidos, pero no sabe cuáles son las consecuencias. Entonces, cuando uno le habla de todo lo que tienes que hacer, pues es mucho más fácil tomar esa decisión. Entonces, lógicamente, una vez que vienen conmigo, yo siempre les hago como una pintura holística, les digo yo. Dime qué es lo que tú quieres, cuál es el objetivo de tener tu... Si es salvaguardar el dinero, lo quieres tener produciendo un dinero pasivo, un dinero activo, quién va a estar pendiente de la propiedad. Si la renta va a ser corta, si la renta va a ser larga. Entonces, depende de eso, pues se hace una estructura. Bien que las personas puedan formar una compañía o a veces mucha gente lo que quiere es tenerlo a nivel personal. Y allí ya entramos en otra fase que es la parte legal. Entonces, diríamos que lo primero que tiene que hacer un inversionista que quiera invertir aquí en Estados Unidos, comprar propiedades a nivel impositivo, ¿qué sería lo primero que debe de hacer, Lisette? Bueno, lo primero que tiene que hacer, obviamente, pues hablar con un contador de impuestos y un abogado. Digamos que esas dos cosas tienen que ir unidas. ¿Por qué? Porque las personas extranjeras no deberían de comprar propiedades aquí si no tienen una estructura de empresa en los Estados Unidos. O sea que comprar a título personal es un no. No, porque ¿qué pasa si una persona extranjera compra a nivel personal? Y a esta persona le pasa algo, estamos todos sujetos a morirnos. Entonces, si mueres y los impuestos para una persona extranjera que ha invertido aquí es el 60% de lo que tenga. De lo que tenga que pagar en impuestos. Desmenúzame eso más. Okay. Por ejemplo, la propiedad cuesta $1 millón. Uh-huh. Y la propiedad hay que liquidarla porque la persona se murió. Okay. Y la venden en $2 millones. La ganancia es $1 millón. Okay, de ese $1 millón. Tiene que pagar $600,000 en impuestos. Wow. Entonces, claro, si tú creas una figura legal
que cubra al inversionista. Entonces, por eso es que hay que abrir o una corporación, una LLC, una corporación, y a su vez sobre estas corporaciones hay otros elementos. Se pueden abrir lo que llaman los living trusts o los trusts para extranjeros, o eventualmente a veces, ya estos son temas un poco más legales. Yo hablo desde el punto de vista de impuestos, pero siempre lo mejor es tener un abogado que le explique la parte de protección, porque eso es importante. Entonces, comprar propiedades a nivel personal aquí en los Estados Unidos es un no. Tienes que buscar siempre una estructura, ya sea de empresa o de un trust, o quien compre la propiedad no sea la persona a nivel de persona, sino que sea una compañía extranjera que compre la propiedad aquí. Muchas veces la gente viene de República Dominicana y tiene una empresa allá, entonces la empresa esa es la que compra la propiedad aquí. Entonces ya cambia todo el sistema tributario. Entonces siempre reunirse con un buen contador de impuestos internacionales. Esa es la palabra clave. No todo el mundo hace este tipo de especialidad, porque aquí, como todo en los Estados Unidos, todo tiene especialidad. Y en los impuestos hay especialidad para real estate y para real estate de inversionistas también. Y buscar, lógicamente, la asesoría legal de un abogado. Eso es súper importante. ¿Hay alguna diferencia entre comprar, sí, ya tenemos todo en orden, hablamos con el contable, hablamos con el abogado, definimos que queremos comprar una propiedad, abrimos una LLC y se va a comprar a nombre de una LLC? ¿Hay alguna diferencia en declaración de impuestos entre una propiedad que se vaya a rentar o que la persona la vaya solamente a usar para cuando venga de vacaciones, usar parcialmente durante el año? Correcto, sí. Cuando la persona compra una propiedad para inversión y la quiere tener para renta a corto plazo o a largo plazo, entonces la manera de presentar esta declaración de impuestos, si está bajo una LLC, entonces hay que buscar qué es lo que más le conviene a la persona en este caso, porque bien puede tributar. Si es una LLC de un single member, te llama single, son las the current entity, y la persona es extranjera, tiene que presentar una declaración de impuestos como un no resident para pagar impuestos sobre esta cantidad de dinero que va a producir. Okay. Si es una LLC de un solo miembro. No hay nada en particular, está protegida legalmente, pero esa es la manera que tiene que presentar la declaración de impuestos. ¿Debe de pagar impuestos sobre la ganancia de la renta? De la renta, sí. ¿Qué llamamos ganancia de la renta? Tú la tienes rentada por un periodo corto o largo, eso es un ingreso. Okay. Pero, disculpa, Lisette, el tema de que sea renta larga o corta no hace diferencia en la tributación. Más que todo es para la parte de depreciación, es lo que hay que tomar en cuenta, si es corta o larga. Depende, es más para tomar ese gasto que es intangible. Pero si tú renta corta o renta larga, tienes igual que pagar impuestos sobre el neto. Pero ¿qué pasa? Cuando las propiedades son rentadas, tenemos este recurso que se llama depreciación, que es un gasto intangible. Entonces tú puedes, si es una propiedad comercial, residencial, tenemos 27 años y medio para depreciar esa propiedad. Wow. Entonces, si tenemos una propiedad, digamos, que costó $300,000, ya tú vas a tener un gasto que no lo ves de $10,000. Abriendo, rentándola. ¿Okay? Eso, allá ya tú tienes $10,000. Y si aunado a eso le colocamos algo que se creó en la última cambio de ley del 17, el Cost Segregation Cost, que es una segregación de costos. Cuando yo compro la propiedad de $300,000, resulta que hay una parte de la estructura que yo la voy a rentar, que yo la voy a depreciar a 27 años y medio. Pero hay otra parte de equipo que lo puedo depreciar a 5, 10, 15 años o a 3 años. Eso nos lo va a dar personas que son ingenieros que hacen este recurso, y en base a eso nosotros presentamos la declaración de impuestos. Entonces, el primer año, el segundo año, las personas pueden deducir mucho más dinero. Y cuando las personas, como los extranjeros, se benefician de eso, no toman quedan en negativo, pero ese negativo no se pierde, porque eso lo que hacemos es que lo guardamos, yo le digo una bolsita. Se guarda para el año siguiente. Sí, inclusive se guarda para cuando la propiedad se vende, se la tienen que vender. O sea, eso se llama, la forma específicamente es la 8582. Yo siempre le digo a toda la gente que tiene propiedades rentadas, revisa que en tu declaración de impuestos tenga el 8582. ¿Por qué? Porque allí es donde se guardan esas pérdidas. Porque eventualmente, el día que tú vendas la propiedad y hay pérdidas ahí acumuladas o tengas ganancias, las traemos de allí y cubrimos la ganancia. Pero usualmente en real estate siempre vamos a salir break-even o no pagar impuestos. Ese es uno de los regalos que tiene invertir en real estate. Si hay ganancias, lógicamente se pagan, pero yo siempre le digo, la persona que trabaja en real estate, eso es un ingreso pasivo. Para que sea un ingreso activo,
la persona tiene que estar dedicada 100% a real estate, ¿ok? Pero no es el caso de los inversionistas. Los inversionistas usualmente van a tener una persona aquí que les va a ver esa propiedad. Entonces, si hablamos de los gastos que podemos deducir, entonces, si tienes una persona que le haga el management a esa propiedad, eso es deducible. Si tienes que pagar el pago de la real estate tax, eso es deducible. Si tienes que pagar una asociación porque es un apartamento, eso también es deducible. Si te tocó cambiar los pisos o cambiar los baños o le tuviste que hacer una remodelación antes de poner la propiedad a trabajar, eso también es deducible. Entonces, todo lo que sea inherente a la operación es deducible. Entonces, inclusive, si la persona como inversionista tiene que viajar de su país acá, porque tiene que venir a ver la propiedad, porque tiene que venir a firmar papeles, pues hay gastos asociados como tickets de avión, hotel, o los gastos de su vehículo. Ojo, como llega la gente, o sea, tú puedes deducir eso, pero si te vienes a pasar 15 días y te vas para Disney, no. No. Pero sí pero igual, o sea, tú te vienes a Disney, aprovechas el viaje para hacer un viaje de negocio, pues puedes deducir todos esos gastos relacionados a gastos de viajes, porque tienes que venir a ver la propiedad, a supervisarlo. Ojo, o sea, si tú vas a venir, estás remodelando la propiedad y tienes que pasar 15 días acá, pues eso se justifica. Pero si tú lo que vienes solamente a recoger la renta, a firmar contratos, a ver cómo está la propiedad, entonces hay unos ciertos días. Entonces, porque hay esa gente que dice, bueno, pero yo puedo deducir 15 días de hotel. No, o sea, eso uno no. Los gastos, siempre la gente viene para Disney. Entonces, no, eso tampoco es permitido. Pero los tickets de Disney no se deducen de los impuestos. No, eso no. Ok, ya ni de regalo, porque con el cambio de la ley, ya tampoco esos son deducibles entertainment. Pero entonces, todo eso está relacionado con el inversionista. Entonces, y si lo hace bajo la figura de una compañía, muchísimo mejor. Y otra de las cosas súper recomendables para los inversionistas es que al momento de abrir su compañía, abran una cuenta de banco, que solamente sea asociada a la compañía. ¿Por qué? Porque allí, si el inversionista va a agarrar y comprar la propiedad a nombre de la corporación, coloca su dinero allí, es un aporte de capital, va a estar en la cuenta, va a salir de allí a la compañía de título, o lógicamente, y si la vas a rentar, todo ese dinero viene para esa cuenta de banco. Y yo le digo a la gente, eso es como tu contabilidad. O sea, tú ves que ahí se ve todo el movimiento de lo que gastaste, de lo que entró. Y eso es una herramienta. Nosotros que hacemos mucha auditoría para el IRS, para personas que hacen auditoría, ya nosotros sabemos qué es lo que el IRS quiere, lo que anda buscando. Entonces, siempre la gente forma una corporación, coloca todo allí, todos los gastos, paga todo de allí, los tickets aéreos los pagas allí, porque es mucho más sencillo tener eso, aunque el IRS no solamente es suficiente el estado de banco, sino los recibos. Sí, pero todo se asocia y todo se ve, es como una radiografía del movimiento que ha tenido el inversionista con la propiedad. Con la propiedad, que esté todo asociado. Hay algo que está en el Código Tributario que es la sección 162, la 162. Y esta sección habla específicamente de cuáles son los gastos ordinarios y necesarios para llevar un negocio. Entonces, allí, cuando las personas me dicen a mí, Lice, ¿puedo deducir esto? Yo le pregunto, ¿es ordinario? ¿Lo tienes que hacer todo el tiempo? ¿Es necesario para que se dé la operación? Como a los realtors, una línea de teléfono. Una línea de teléfono es necesaria para la operación. Imprescindible. Es más, si tienes que comprarte el teléfono más nuevo, te lo compras. Simplemente ¿por qué? Porque es necesaria para tu operación. Entonces, yo siempre les digo el concepto ordinario y necesario. O sea, tú vas a venir a ver la propiedad de tu país y me vas a rentar un Lamborghini. No. O sea, tú no necesitas un Lamborghini para ir a ver la propiedad. Tú puedes rentar un carro económico para ir a ver la propiedad. Que me voy a quedar en el Four Seasons. O sea, tú no necesitas quedarte en el mejor hotel para ir a ver, un Hilton. O sea, pero, o sea, son cosas que sean razonables, que sean ordinarias. O sea, una cosa que tú dices, bueno, mira, es razonable. Si yo tuviera que pagarle a una persona para que hiciera ese trabajo, ¿en qué tipo de ticket de avión lo voy a mandar? ¿En qué tipo de hotel lo voy a mandar? ¿Qué tipo de comida? O sea, eso es, yo siempre le digo a la gente, busca si tú tuvieras que pagar por ese servicio, ¿dónde lo pondrías? Simplemente. Y de esa manera, pues eso es lo que él considera también el IRS al momento de hacer auditoría. Cosas que sean razonables. Ellos trabajan mucho con el término razonable. Lógicamente, hay gente que dice, bueno, pero razonable depende. Sí, la palabra preferida de nosotros es depende. Cada situación pero hay que analizarla, pero hay cosas que son lógicas, o sea, que no tú lo haces. Pero todos esos gastos que sean asociados, si la renta sea corta o sea larga, todo
asociado con eso, los gastos si tienes que pagarle a un abogado, si me tienes que pagar a mí, la gente tiene que estar feliz, porque todo lo que me pagas a mí es deducible de impuestos, ¡Wow! porque es una factura y lo puedes deducir. Y hay gastos inclusive que tú puedes hacer antes, digamos que decida comprar la propiedad en el año 26 y empieza a trabajar en ver la propiedad, en hablar con abogados en el año 25. Entonces, para el año 26 tiene una cantidad de gastos que están asociados a la compra y tú los puedes llevar al momento de hacer la declaración de impuestos. No lo hiciste este año, lo haces el próximo año, pero tienes esos gastos ya asociados. Entonces nunca... ¿Tienes esas facturas guardadas para deducirla en el primer año de...? Porque es una startup, o sea, es como comenzar y está permitido en la ley que tú tengas gastos de startup. Antes de tú comenzar un negocio, venir a comprar una propiedad, pues tú tienes que hacer un estudio de mercado, tienes que hablar con un abogado, tienes que hablar con un contador. Entonces, eso se considera startup. Y entonces eso totalmente asociado con la propiedad. Entonces, es fascinante. Es muy interesante. Sí, y después entonces que la persona ya tiene la propiedad y digamos que quiere crecer. Tú sabes que ya esta propiedad me queda como un pequeña, voy a comprarme otra propiedad más grande o quiero comprarme 2 propiedades. Entonces tenemos algo que se llama la sección Exchange, 1031 Exchange, que tú puedes hacer un diferimiento de los gastos de la ganancia de esa propiedad si vas a comprar otra propiedad. ¿Hay un plazo para eso? Hay un plazo, sí, son 180 días entre el cierre de la propiedad y la compra de la otra. Y la compra de la nueva. Ahí lo más importante, le digo yo a la gente cuando hace esa operación, es tener una casa de título y un agente que haga 1031 Exchange que esté certificado por el IRS. Es muy importante, pero ¿qué pasa? La persona no puede tocar ese dinero. O sea, se queda en un escrow. Se queda como en un escrow, pero tiene que ser una compañía que esté certificada por el IRS que demuestre que la operación se dio en los tiempos y la persona no tocó el dinero y salió directamente a la compañía de títulos. Eso en caso de que tú vendas una propiedad y la ganancia la quieras volver a poner en otra inversión. Correcto. Entonces, en caso de que sea un inversionista que quiera comprar varias propiedades en diferentes tiempos, puede ser. Puede hacer, ¿qué tú le recomiendas para proteger la propiedad? ¿Ponerla todas en la misma LLC o...? No, bueno, la recomendación ya esto a nivel como legal se sugiere que lo hagan diferentes LLC. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes una propiedad con una sola LL bajo una corporación, una LLC, tienes protegida, si le dan una demanda a la compañía, va solamente a esa LLC. A esa propiedad. Pero si tú tienes 3 propiedades en una misma LLC y demandan a la LLC, pueden ir contra las 3 propiedades. Entonces, esto es una recomendación de abogados, inclusive. Sí, realmente legal. Es una recomendación legal. Legal, pero igual, o sea, es preferible, porque para efectos de impuestos... Y para efectos de impuestos, esa es la pregunta que venía. Si usted tiene 3 LLC, pues las 3 LLC presentan declaración de impuestos. Separadas. Bueno, eso, si son The Garden Entity, van en la misma declaración de la persona. Si son estas corporaciones que aquí las llamamos partnership, son LLC que tengan más de 2 miembros, entonces son declaraciones separadas. Cada una presenta una declaración separada, porque mucha gente a veces confunde, bueno, tengo una LLC, yo soy el único dueño, entonces, porque ¿qué es lo que pasa con las LLC? Eso es otro mito que tenemos. Las LLC son unas entidades que se crearon en los estados hace 30 años, y el IRS no las reconoce. Yo le tengo que decir al IRS cómo la vas a tributar. Ok, yo formé una LLC, un single, ok, entonces la IRS automáticamente, by default, me dice, bueno, tienes que hacerlo en tu declaración de impuesto personal como un Schedule C. Cuando son propiedades, Schedule E. Listo, o sea, ya. Pero si yo le digo a la IRS, yo quiero tributar como corporación, la misma LLC, porque la creé para fines legales, que fuera una limited liability company, pero quiero tributar como una corporación. Entonces, nosotros le hacemos una aplicación, le pedimos una petición a la IRS, mira, esta LLC, que es de un single member, quiere ser tributada como una corporación. Y entonces se tributa como una corporación. Si son de 2 miembros, entonces el IRS le reconoce esta LLC como un partnership. Te presenta una declaración por separado, esa les va a generar lo que se llama una K1, y con esa K1, que es el documento, hacen su declaración de impuestos personal. Lo que sí tienen que tener muy, muy claro los inversionistas es que siempre tienen que presentar una declaración de impuestos. Si compran la propiedad independientemente a nombre de una corporación, a menos que sea una corporación C, que la corporación C como tal paga sus impuestos ella solita, ¿ok? Que es diferente a la declaración de impuestos a nivel personal. La corporación paga el 21% de impuestos, ¿ok? Si tiene ganancias o no. Y si el dueño decide sacar
las ganancias, que son los dividendos, pues se tributa dependiendo de la cantidad que vayas a sacar. Si usualmente es menos de 30, 50 mil dólares de dividendo, usualmente no es taxable. Empiezan la tributación a partir de 50 mil dólares en adelante, cuando son corporaciones. Porque a veces la gente dice, como extranjero, mira, yo no quiero presentar declaración de impuestos personal, yo lo que quiero es tener la propiedad. Yo le digo, entonces armas una corporación. ¿Okay? Y la propiedad. Y la propiedad está allí, ¿ya? paga sus impuestos, hace todas sus deducciones. Y si tú el día de mañana quieres sacar los dividendos, pues tributas y presentas una declaración. O sea, yo digo, también depende, por eso es que el inversionista tiene que hablar con qué es lo que quiere, con el contador. Mira, yo no quiero presentar declaración de impuestos en los Estados Unidos como persona. Entonces ábrete una corporación. Pero no solamente tiene que saber asesorarse y dejarse asesorar. Bueno, eso es importante. Porque he visto muchos casos de inversionistas que la verdad es que no se asesoran de la manera correcta y terminan ya al final con temas de que qué voy a hacer. Ahora tengo que dejarle todo el dinero al tío Sam. Al tío Sam. O sea, sí, no. Porque no se hizo una previsión del panorama de la propiedad. Sí, acuérdate que también tiene que tomar en cuenta el inversionista. Usualmente, mucho inversionista viene a comprar en cash, ¿ok? Entonces, una sugerencia que también le digo, mira, ¿para qué vas a colocar todo el cash para comprar una propiedad? Si tú como extranjero puedes financiar. Entonces, búscate un financiamiento que tienes que poner 30, 40%, en vez de comprarte una propiedad, te compras dos. Y tienes dos propiedades, y además que los intereses que pagues sobre ese mortgage es deducible de impuesto y tu propiedad está ganando plusvalía. Tiene ganancias sobre eso en el tiempo, que es lo que hablamos. Si quieres proteger el patrimonio, lo mejor es comprar una propiedad porque sabes que la propiedad, bueno, sí podemos hablar que hace en el 2008, 2009 las propiedades perdieron valor. Pero ¿qué pasó con esas propiedades? Velas ahorita. No. Ya eso es un tema, Lisette, de no acabar, sí. Realmente, porque lo que estamos viviendo aquí en el sur de la Florida, no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, lo dice lo dice el Board de Realtor de Miami. Estamos viviendo una época histórica a nivel del mercado inmobiliario en el sur de la Florida. Sí. Que en la Florida completa están llegando, no sé si tú tenías este dato, pero dato estadístico, 1,280 personas al día. My God, o sea, imagínate. No tenemos inventario para sí, no hay inventario. Por eso es que la gente pregunta, ¿y por qué están construyendo tanto? Porque hay una necesidad. O sea, hay una necesidad hay demanda, y tú puedes pensar, pero ¿quién paga esas propiedades? Mira, hay gente que las paga, que viene. Si se están mudando 1,200 personas diarias, hazme el favor. O sea, esa gente tiene que vivir en alguna parte. Y básicamente que somos los 3 condados más poblados y más deseados que somos Palm Beach, Broward y Dade. O sea, aquí abajo se concentra la mayor inversión extranjera. No solamente Latinoamérica, que sabemos las situaciones que tienen nuestros países hermanos de Latinoamérica. No, pero hay mucha inversión rusa, por ejemplo. Mucha inversión rusa, y europea. Yo te lo puedo decir porque hace como 3 semanas tuve un seminario precisamente de impuestos internacionales. La mitad de los asesores que habían allí tributarios eran todos de origen ruso. Y entonces el que dio la clase decía, bueno, ¿y por qué hay tantas personas aquí? Decía, no, porque aquí hay mucha gente rusa invirtiendo aquí en Miami. Y esa era una de las razones básicamente. Invierten en real estate aquí en el estado. Y no solamente inversión Latinoamérica, sino también la local. California, New York. Por tradición, acuérdate que estos estados como California, Nueva York, tienen impuestos estatales. Volvemos a lo mismo, sí. El tema impositivo. Sí, entonces esta gente... ¿Cuánto más dejan ellos allá que...? Bueno, mira, California puede ser casi como el 10 al 15% y Nueva York como un 10% más de lo que se paga regularmente de impuestos. Entonces, sí. Pero en real estate los inversionistas extranjeros pues tienen la ventaja de que pueden tomar esos gastos que son, yo le digo, intangibles. Tú no los ves, pero los puedes tomar y puedes tomar ventaja de ellos. Y casi siempre vas a tener un cash flow sobre lo que estás produciendo. Ok, entonces recapitulando. Vamos a recapitular. Inversionista, lo primero que debe de hacer, número 1. Asesorarse con un profesional de impuestos internacionales. Yo le digo a las personas, busquen la palabra, pídanle las acreditaciones. Mira, tú tienes experiencia haciendo impuestos para personas que inviertan en los Estados Unidos,
tienes la experticia, te has preparado, porque esto es un área muy amplia en los Estados Unidos acerca de los impuestos. Entonces siempre busquen un asesor tributario en impuestos internacionales. Especializado en impuestos internacionales, que Correcto. no es lo mismo una persona que prepara taxes para un local que para un internacional. Correcto. Número 2, Lizeth. Buscarse un buen abogado que le dé la asesoría tributaria, la asesoría legal en la parte de protección. Eso es muy importante. Número 3, pues buscarse un realtor, como Indira, que los asesore a buscar esa propiedad dependiendo de sus deseos. Si la quiere para que produzca dinero o simplemente para tenerla allí. Salvaguardando su patrimonio. Su patrimonio, lo puede salvaguardar, lo tiene allí, es muy importante. Después que formen la compañía, con el abogado, ya han ido con el realtor, compran la propiedad, abrir una cuenta de banco para la compañía única y exclusiva. Muy importante. Para tener las cuentas separadas, divididas. Y claras. Y que todo lo que sea de la propiedad pase por esa cuenta. Y sea la radiografía de lo que ha pasado con la propiedad en el tiempo. Y bueno, finalmente, pues todos los años pues, se presenta una declaración de impuestos, dependiendo de la estructura tributaria que tú formes. Hay unos días que son límites para presentar la declaración de impuestos. 15 de marzo son usualmente las LLC, las corporaciones son el 15 de abril. Okay. Es muy importante que aguarde de estas due days. ¿Por qué? Porque hay unas figuras que no pagan impuestos como tal. Las LLC como tal no pagan impuestos, sino las personas que son dueñas. Pero si tú dejas pasar los días, las penalidades por no presentar la declaración de impuestos al día, mira, yo he visto penalidades hasta de $20,000. Wow. Por no presentar la declaración de impuestos al día. Porque a veces la gente dice, ay, pero es que no hice nada el año pasado. No importa que no hiciste nada. Tienes que presentar una declaración de impuestos, si no las penalidades vienen por allí. Entonces es muy importante tener en cuenta los días límite para presentar la declaración de impuestos. Si la gente no está preparada, pidan siempre una extensión. ¿No tienen que venir? No tienen que venir. No, tenemos ahorita la dicha de que todas las planillas se pueden hacer. De hecho, ya hacemos envíos electrónicos al IRS, pero también ahora el IRS pues permite una parte que se hagan las firmas electrónicas. Firmas electrónicas, no tienen que venir, todo se hace con Lizeth, sí, todo, por teléfono, online, Zoom, que es nuestro mejor partner que tenemos ahorita. Después de la pandemia. Después de la pandemia, Zoom es de las cosas, yo digo, son las bendiciones que yo tengo. Sí. Y yo tengo mucha gente pues en el mundo, pues todo el mundo a través de esa cajita. Y a mí me encanta porque a veces he descubierto que la gente a veces le pone más atención a lo que uno le está mostrando en la computadora que a veces hablando así como que... Sí, a veces la gente como que se medio entretiene con los celulares. Claro, sí, no, pero ahí está. Pero muy importante eso, digamos que eso sería como los puntos más importantes si usted tiene una propiedad. O sea, y lógicamente, si tiene una propiedad aquí, pues tiene que tener un management, una persona que le esté como poniéndole cuidado a la propiedad. Eso es súper importante. Un management, que eso también... Indira, tú como realtor pues puedes asesorar en esa parte sí, de management company para que estén eso pendiente y hacer este tipo de, o sea, estar informado. Yo le digo a veces a la gente... Educarse. Sí, pero no educarse con TikTok, ¿ok? Porque tú no te imaginas. Ni con inteligencia artificial. Tampoco. Ni con Google. Ni con Google. No, a veces la inteligencia artificial sí te puede dar una idea, pero siempre será mejor que hables con una persona. A mí me encanta cuando la gente viene con preguntas. Dice, mira, yo escuché esto es verdad, esto es mentira, confírmamelo. Y entonces es mucho más fácil también. A mí me encanta cuando la gente se educa. Bueno, vamos a revisar qué es lo que dice, que si esto es verdadero o no es verdadero, y como que confirma más la información y eso pues te ayuda muchísimo. Y hay un dicho que yo siempre digo, los errores se pagan con dinero. Ah, no, sí, entonces es mejor asesorarse, dejarse asesorar desde un principio para poder tener un final feliz en tu inversión. Y si lo que quieres es precisamente proteger tu patrimonio, la mejor forma de proteger tu patrimonio es asesorándote con un especialista que te va a proteger tu patrimonio, bueno, sí, dicho sea de paso. Sí, a dar las pautas que tú tienes que hacer definitivamente para que, como toda inversión, se cuida. O sea, Bueno, pues, Lizeth, muchas gracias por este espacio, por esta educación tributaria que nos has dado a todo y que espero que este sea el comienzo de una relación. Buenísimo. Muchísimas gracias, Indira, por la iniciativa. Me encanta. A mí me encanta hablar con la gente porque sí, hay mucha gente que no tiene esa información y especialmente a los realtors. A mí me gusta ir a las convenciones de realtors porque cuando le empiezo a hablar de impuestos,
Se quedan así como que, ¿qué me estás hablando? Yo le digo, no, y tú eres la persona que estás ahí delante del cliente. Muchísimas gracias, Indira, por la oportunidad. Y bueno, esto, como tú dices, el comienzo de muchas cosas. De muchas cosas. Y nada, aquí la información de Lisette está aquí abajo. Así que gracias, Lisette.